Arrancamos una vez más para todos ustedes en NR Noticias, el informativo de Ecuador y el mundo. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanilla, dejar los comentarios, es muy interesante para seguir creciendo cada día. Vamos a arrancar con dos noticias muy interesantes y la primera tiene que ver con el pedido que hizo la Fiscalía a condenar a Danilo Carrera por delincuencia organizada. Danilo Carrera es el cuñado del expresidente Guillermo Lasso. Ya vamos a desglosar toda la información. Y para cerrar, una jueza del Guayas de nombre Gioconda Ortega, inadmitió, o sea, no aceptó acción de protección que interpuso el abogado defensor del exvicepresidente Jorge Glass, en la cual pedía que el gobierno del Ecuador le concediera el salvoconducto para viajar a México, país que le concedió asilo político desde el mes de abril de este año. Esas son dos noticias interesantes, vamos a tratarlas en el día de hoy, pero primero queremos invitarles a que se suscriban al canal y activen la campanilla. Arrancamos entonces con que este jueves la Fiscalía solicitó que el empresario Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, sea condenado por la justicia por delincuencia organizada. Así fue el pedido que hizo la Fiscalía por el presunto delito en la trama de corrupción que operó en empresas públicas durante la administración del conservador mandatario. Según la información, en su alegato de cierre del juicio, el Ministerio Público ecuatoriano solicitó también una reparación integral por parte de Carrera de más de $682,000. El mismo requerimiento en condena e indemnización hizo la Fiscalía contra Antonio Icaza, exgerente en su momento de la estatal Corporación Nacional de Electricidad CENEL, al señalarlo como colaborador de la trama de corrupción, mientras que el proceso permanece contra los otros 4 acusados por este caso al encontrarse prófugos. Es que según la Fiscalía, durante el juicio que comenzó este lunes, se pudo concluir que los procesados actuaron en pleno o con pleno conocimiento de la ejecución del ilícito y que cada uno desempeñó un rol específico como líder y otros como colaboradores respectivamente. La prueba practicada evidenció además la existencia de una planificación y coordinación entre Danilo Carrera y Rubén Cherres, este último fallecido, y que Antonio Icaza participó en esa estructura criminal con el objetivo de obtener beneficios para los líderes del grupo, sostuvo el Ministerio Público, y que para la Fiscalía, entre 2021 y 2023 se instauró una presunta red de corrupción que fue liderada en su momento por Danilo Carrera y Jorge Cherres. Otro empresario contra quien el proceso penal se extinguió al ser asesinado en un cuádruple crimen en marzo de 2023, poco después de que se revelase su implicación en esta trama y sus vínculos con el líder del Ecuador. Los líderes habrían valido de la designación de Hernán Luque en la dirección de algunos asuntos de la empresa coordinadora de empresa pública EMCO, para nombrar a Antonio Icaza como gerente general de CENEL, quien habría participado además en el direccionamiento de contratos en el sector eléctrico, según siempre el Ministerio Público. Luque, quien se encuentra actualmente detenido en Argentina y pendiente del proceso de extradición solicitado por la justicia ecuatoriana para ser juzgado por este caso. El ministro o Ministerio Público apuntó también que los líderes de la presunta organización además habrían operado en otras empresas, óigase bien, en otras empresas como el Banco Banecuador y el Servicio Nacional de Aduanas, colocando allegados a cargos directivos, familiares, para obtener contratos. Hasta el momento, Danilo Carrera, que fue directivo del Banco de Guayaquil, 3 veces presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis, y el presidente de mayor duración del Comité Olímpico Ecuatoriano, COE, niega rotundamente los cargos en su contra, al sostener que la Fiscalía no tiene pruebas que sostengan su acusación y que todos los señalados son elucubraciones, dice Danilo Carrera. El empresario además aduce que se encuentra bajo arresto domiciliario al tener más de 65 años, lo que exime o le exime de ir a prisión preventiva. Denominado por el crimen además, en el caso Encuentro fue uno de los procesos
que motivó el inicio del juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso, el del llamado caso Encuentro, el del llamado caso Padrino, en fin, que viene siendo el mismo caso. Pero el caso es que de aquí de aquí prácticamente se crea o sale a la luz pública todo el juicio político que se adelantó en contra del expresidente Guillermo Lasso. Justo antes de que se iniciara la sección donde en principio se celebraría la votación final del juicio político, el exmandatario recurrió, hablamos de Guillermo Lasso, a una figura constitucional conocida como la muerte cruzada. Muy bien, esta es nuestra primera información. Vamos a pasar a nuestra segunda información. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanilla, dejar los comentarios, es muy interesante para seguir avanzando con todos ustedes. Pasamos a la información que tiene que ver con el expresidente Jorge Glass. Pues una jueza del Guayas, de nombre Gioconda Ortega, inadmitió, es decir, no aceptó la acción de protección que interpuso la defensa del exvicepresidente Jorge Glass, en la cual pedía que el gobierno de Ecuador le conceda el salvoconducto para viajar a México, país que le concedió asilo diplomático en abril pasado. En este documento se menciona el 5 de agosto de 2024 el gobierno de México envió formalmente al gobierno del Ecuador la solicitud para que este último emita un salvoconducto a favor del compareciente. Y en ese sentido, que este último emita el salvoconducto para que Jorge Glass, en su calidad de beneficiario de asilo diplomático, otorgada por el gobierno de México a fin de que sea entregado y trasladado a un tercer país conforme al artículo 19 de la Convención de Caracas de 1954. Esta petición se realizó a través del gobierno de Suiza en su calidad de potencia protectora de los intereses de México frente al Ecuador. Además, en la misma solicitud, el gobierno de México requirió al gobierno del Ecuador que hasta que se emita el salvoconducto se tomen las medidas humanitarias necesarias para que Jorge Glass sea excarcelado y custodiado en un lugar seguro, en atención al crítico estado de salud que representa. Sin embargo, hasta la fecha, el gobierno del Ecuador no ha procedido a emitir ningún salvoconducto ni a favor o a externar pronunciamiento alguno con base a ese pedido, contraveniendo lo prescrito en el artículo 19 de la Convención de Caracas sobre el asilo diplomático de 1954, que obliga al Estado territorial a emitir inmediatamente el salvoconducto cuando es requerido por el Estado asilante. El recurso constitucional estaba dirigido contra el presidente Daniel Noboa y además Daniel Noboa y también dirigido contra la canciller Gabriela Sommerfeld y el procurador general Juan Carlos Larrea. La jueza Ortega concluyó que la supuesta vulneración de derechos como sus efectos tuvieron lugar en el Cantón Quito. Por lo antes expuesto, al presidente o al presente juzgador procede a emitir auto de inadmisión de la presente acción de protección por no ser competente en razón de territorio para conocer los hechos suscitados en la petición inicial. Jorge Glass, de momento, permanece detenido en la cárcel de máxima seguridad de La Roca desde abril pasado, cuando la Policía Nacional ingresó a la Embajada de México para detenerlo e impedir que huyera, que se volara y que terminara prófugo de la justicia. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanilla, dejar los comentarios. Momento especial para nosotros contar con su apoyo. De esta manera nos vamos despidiendo. Les invitamos a que sigan. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.